de formato profesional o una cámara a nivel técnico? La respuesta es depende, como los buenos abogados. Depende. ¿Depende de qué? Pues depende de su uso, depende de la finalidad, depende de lo que necesitamos transmitir. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Quiero dejarlo claro, ya ahora que tenemos al ingeniero Jeffrey Garavito, ¿sí? Cuál es un orgullo compartir estos escenarios con él, pues él ya nos va a establecer de pronto alguna información de lo que es esta inteligencia artificial. Y, y realmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, el día de hoy, muchas de los equipos fotográficos que tenemos con aplicaciones en nuestros celulares, que es la cámara más fácil de poder obtener, nos crea cierta información que directamente ya trae algunos software que nos ayuda a hacer algunas mejoras a la imagen, que si esas las puedo presentar o que si lo puedo utilizar, difícilmente podemos sustentar esas mejoras que se le hicieron a estas clases de imágenes con estos software, a no ser de que ya pueda presentarlo, sustentarlo en el informe o al momento en que las esté presentando en una audiencia de juicio oral. Cuando hablamos de ese uso de la fotografía, hablamos del uso como prueba de referencia. Como prueba de referencia realmente es para entrar a establecer que se encontraba ese elemento, que se encontraba en ese lugar, que existía la cámara fotográfica, que existía el evento. Me hago entender. Si necesitamos documentar que efectivamente un vehículo se encontraba en ese lugar de los hechos, pues me sirve una fotografía independientemente de la herramienta, que ya lo que necesito garantizar y fundamentar esa autenticidad, que hay muchas maneras de hacerlo y más adelante de pronto en otro encuentro podemos establecer esa cadena de custodia con los archivos digitales. Entonces, lo primero es que esa fotografía la vamos a poder utilizar para referenciar efectivamente qué se encontraba en un lugar de los hechos, qué se encontraba en una evidencia, qué fue lo que nos proporcionó un testigo al momento de desarrollar una entrevista, cosa que nos da esa garantía de poder sustentar que efectivamente ese elemento fue encontrado, fue entregado en el desarrollo de dicha diligencia. Hablamos de que en algunas circunstancias, acá como lo vemos, no podemos llevar el elemento tangible para poder realizar una identificación, una identidad práctica. En este caso, podríamos documentar adecuadamente esa manera como se recolectó o se trató de recolectar esa evidencia para que de acuerdo a la disciplina, pues nos permitan hacer una comparación práctica y poder entrar a desarrollar allí o sustentar más bien esa clase de identificación de acuerdo a los parámetros de esa técnica que estemos utilizando. Para el ejemplo, quise tomar algunas fotografías o presentar unas fotografías de lo que es el procedimiento para recolectar una huella de calzado. En este caso, aparte de ese reactivo que se está aplicando allí, pues si tomamos unas buenas fotografías, aquí sí ya con una cámara profesional, con una técnica especializada a 90 grados, con una cantidad mínima de cantidad de píxeles, con un software que necesitemos utilizar que nos permita siempre establecer cada una de las herramientas utilizadas para esa postproducción y asimismo poder presentar esa evidencia, pues nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, mire que acá ya estamos hablando de que no siempre necesitamos una cámara técnica, solamente para esta clase de procedimientos. Otro uso, podemos hablar de la prueba documental representativa. La más sencilla es un lugar de los hechos. Mire que los mismos procedimientos de policía judicial nos establecen que debemos documentar fotográficamente y lo que se trata es de inmortalizar ese lugar de los hechos para presentarlos mediante documento. La fotografía es un documento y hay, digámoslo así, unas reglas establecidas dentro de ese protocolo que nos hablan de unas clases de fotografías que debemos presentar como si contáramos una historia. Primero es una identificación del caso, nos llaman claqueta, ubicación del lugar de los hechos, características del lugar de los hechos, ubicación de los elementos materiales de prueba, qué características tienen esos elementos materiales de prueba, como lo vemos acá en las imágenes, y eso tiene esa finalidad en la investigación criminal para representar ese lugar ya en el análisis del desarrollo de la investigación por parte del fiscal y sus investigadores y más adelante por parte de un juez, quien es el que va a valorar esa argumentación probatoria gracias a
a las mismas características de las circunstancias fácticas que estamos mostrando acá con esta documentación del lugar de los hechos. Con prueba de identificación, ¿sí? Hay algo que utilizamos en fotografía, que ha tenido mucha utilidad en nuestro proceso para tratar de individualizar a una persona, y es esta diligencia, ¿sí? Es una plantilla en el cual se trata de hacer un reconocimiento por medio de fotografías. Aquí, no solamente por medio de fotografías, o cómo realmente se obtiene la gran mayoría de fotografías. Nos ha mostrado la experiencia que esas fotografías que se utilizan se alimentan de las bases de datos de personas que han ingresado a centros carcelarios o por parte de la registraduría, bueno, por algunos contratos, ¿sí? No hablar acá de mucha parte técnica porque me salgo un poquito acá del tema. Pero mire que la fotografía nos ayuda a poder establecer por parte de una víctima o de un testigo esa persona que pudo haber realizado la conducta punible, ¿sí? Y ahí nos hablan de las plantillas de álbumes de reconocimiento. Entonces, ese es otro uso allí de la fotografía. Nos hablan de la fotografía como documento prueba sustitutiva. ¿Qué nos dice la normatividad? Nos dice que los macroelementos, ¿qué son macroelementos? Son esos elementos que por sus dimensiones no pueden ingresar a una sala de audiencias. Nos dice la misma norma que esos elementos van a ser reemplazados con fotografías, igual que se debe documentar los hallazgos que se tengan dentro de ese macroelemento. Esas fotografías serán sometidas a cadena de custodia y van a reemplazar, van a sustituir ese elemento material de prueba. Mire que para este caso, ¿sí? No necesito una cámara profesional, sino necesito ya es una cámara que me permita documentar la característica o la identidad del elemento material de prueba, en este caso del vehículo. Ahí tenemos una huella que va de la mano también con la identidad práctica, con algunos elementos donde sí ya necesito ojalá un objetivo macro, ¿sí? De medición que me permita tomar a escala la característica de esa clase de evidencia que necesito detallar. Pues en este caso sí voy a necesitar una cámara profesional para que me permita obtener esa clase de fotografías. Hay muchos software que hoy en día nos ayudan. Este es el de Gigapixel, ¿sí? Nos va a ayudar dentro de un lugar de los hechos a poder obtener una mayor o un mejor información a través de las fotografías. Siempre me han preguntado que si yo puedo editar fotografías. La palabra edición suena un poco a que no lo debo hacer, ¿sí? Pero no, sí puedo editar las fotografías, sí puedo hacer una postproducción, siempre y cuando cumpla con unos requisitos. Esos requisitos es que la fotografía original siempre la debo conservar y los procedimientos adelantados los debo entrar a documentar. Ya les digo en dónde podemos encontrar esa información. Otra de la utilidad de la fotografía es poder sustentar o ayudar a sustentar la autenticidad de un elemento material de prueba. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que los elementos son auténticos cuando han sido fijados, recolectados y se ha cumplido con el procedimiento de cadena de custodia. Los elementos que no son sometidos a cadena de custodia, la parte que los presente deberá garantizar la autenticación del mismo. Quiere decir, va a aumentar ese debate probatorio. Una de las maneras que podemos ayudar a la cadena de custodia cuando se tuvo algún error es una muy buena documentación. Una documentación donde se realicen fotografías del lugar en donde se halló el elemento o la diligencia donde se halló ese elemento, qué características a nivel general, quiere decir mostrando el elemento, esas características de individualización del elemento. ¿Qué les debo decir? Que los diferentes protocolos de laboratorio, siempre para tratar de garantizar esa autenticidad por encima de la cadena de custodia, mire que ellos siempre la hacen, son muy juiciosos realizándola, independientemente de esa documentación de la cadena de custodia, pues tratan de realizar o realizan más bien esas fotografías del elemento, esas características de identificación del elemento que permiten darle mayor valor o ayudar para poder establecer esa identidad, esa autenticación de esos elementos materiales de prueba, ¿sí? Cuando hablamos de testigos silentes, estamos hablando ya de videos, donde tenemos la extracción de fotogramas, esos fotogramas
podemos hacerle también mejoras de imágenes, también podemos sustentar esa autenticidad de la imagen para realizar alguna identidad práctica con el uso. ¿Por qué les hablo acá de expresión de videos? Porque el video nace de la fotografía. Realmente el video es la exposición de X cantidad de fotogramas. Fotogramas es cada una de estas imágenes en un segundo, ¿sí? De ahí los diferentes análisis que se vienen haciendo hoy en día gracias a esos testigos silentes, a estas cámaras de video, para poder extraer cierta información que nos permiten ayudar al desarrollo de las investigaciones. Esta es una página en donde realmente encontramos los diferentes protocolos y los procedimientos establecidos por comunidad técnico-científica en cuanto a lo que es la imagen forense, especialmente lo que debe ser con los procedimientos de fotografía y de video, donde realmente esta comunidad técnico-científica me da los parámetros para poder sustentar que efectivamente yo sí puedo hacer una postproducción a una fotografía, o cómo puedo extraer adecuadamente un fotograma y hacerle también una mejora a dicho fotograma. ¿Mm? Pues este era la presentación que le quería hacer, doctor Cristian, que nos dieron la oportunidad ahí gracias a la universidad. Espero pues que haya sido de agrado y de introducción ahora al tema que viene con el ingeniero Jeffrey Garavito. Claro que sí, doctor César. No, a usted pues muchas gracias. Sé que este tema de fotografía es amplio, ¿no? Esto es prácticamente como el glosario de muchas cosas que sé que maneja a la perfección. Y acá tengo dos preguntas. Primero, frente a la universidad, ¿cómo desarrollan todo este tipo de prácticas de fotografía hacia los estudiantes? O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Qué equipos usan? Bueno, aquí se utilizan dos clases de equipos realmente, como se lo manifestaba. Hay diligencias en las cuales necesitamos un equipo fotográfico que no sea profesional, ¿sí? En este caso, pues sirven las cámaras que traen los mismos estudiantes, y en el caso de que ya necesitemos hacer un trabajo profesional, pues algunos ya tenemos algunos equipos fotográficos que ya realmente ese formato profesional que lo da, para que nos quede claro, nos la da siempre el tamaño del sensor. En el tamaño del sensor tenemos ya la resolución, que son la cantidad de píxeles. Con el tamaño del sensor, es lo que lo forme profesional. Digamos, en la unidad de fotografía era antiguamente película 35 milímetros, que es un formato de 36 por 24, pero hoy en día ya es un formato APS que, digamos así, el diámetro de dicho sensor es un poquito más pequeño, es de 22.23 por 15, más o menos aproximadamente. Ese tamaño del sensor es lo que devuelve ya la cámara profesional y nos permite realizar ciertos procedimientos, sobre todo lo que tiene que ver con la óptica. Cuando hablamos de la óptica, estamos hablando del objetivo, vulgarmente lo que entendemos como lentes. Ok, súper, súper. Bueno, ya para finalizar, doctor César, en la institución aportan algo o ofrecen algo como, no sé, cursos, seminarios, diplomados a las personas que les interese, digamos, este tema de fotografía y diga, oiga, venga, yo vi esa conferencia, me llamó la atención, quiero profundizar en fotografía, ¿puedo aplicar en la Universidad Manuela Beltrán? Está en desarrollo para la elaboración de diferentes diplomados o seminarios o cursos. Ya también dependería de la cantidad de personas que deseen realizarlo, y claro que sí lo podemos organizar con la universidad. Ok, perfecto, doctor César. Acá hacen una última pregunta y es, ¿recomienda tomar las fotos en modo automático o modo manual? No, mire, depende de la finalidad de la fotografía. Si me lo pregunta a nivel personal, las tomo manual porque me gusta manejar la cámara, ¿sí? Cuando estoy trabajando con cámara profesional. No soy en contrario al automático porque a veces se necesita por urgencia, digámoslo así, ¿sí? Acá lo importante no tanto es el modo, acá lo importante es la calidad de la imagen. Siempre la calidad de la imagen la vamos a tener en cuanto a la resolución, ¿sí? ¿Cuál es la resolución? La cantidad de píxeles y el formato. El formato general, que es JPG, ¿sí? Mejor resolución. Cuando hablamos de resolución es tamaño SML, o ya lo ideal sería siempre un formato crudo, en un formato RAW, un formato que ya no tenga mucha comprensión para el momento de que podamos realizar las fotografías. ¿Bien? Entonces acá lo más importante no es el modo, acá lo más importante es la calidad de la imagen.
Ok, perfecto, listo. No, pues nada, doctor César, muchas gracias por esta introducción, este espacio. Agradecerle a la Universidad Manuela Beltrán, a su coordinadora, a la planta docente y pues obviamente a los estudiantes que están en este foro y que son de la institución. Muchas gracias, doctor César. Lo invito a que siga acá conectado porque ya vamos a iniciar con nuestro ponente, quien es el ingeniero Jeffrey Garavito. Como les Muchas mencioné gracias. el día, con gusto, como les mencioné el día de ayer, pues todos estos temas van de la mano. Hoy tenemos pues el tema importante porque sé que a nivel de derecho, a nivel investigativo, pues salen preguntas de que, venga, eh, un ejemplo, tengo una evidencia, una amenaza, me están amenazando por medio de WhatsApp o yo tengo la evidencia importante acá, ¿cómo puedo darle ese uso? Entonces, bienvenido, ingeniero Jeffrey Garavito, gracias por estar en este espacio, por su tiempo, por su compartir en esta experiencia, ahí ya lo estamos viendo. Cristian, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a César, un gran profesor en el área de la fotografía, amigo personal, y qué bueno compartir estos espacios. Muchas veces dejamos de lado los amigos por las ocupaciones laborales y no nos encontramos tan seguido y terminamos encontrándonos en espacios académicos, pero siempre estamos ahí de la mano con César, porque nos conocemos hace bastantes años y sabemos que estamos a una llamada, pero a veces las ocupaciones no nos dan y bueno, volverte a ver y escucharte. Tuve la oportunidad de estar acá y muchas gracias porque siempre aprende uno. Cada vez que escucha a los amigos, algo aprende de nuevo, entonces qué bueno poder estar acá. Gracias, Cristian. No, a usted, y sí, es verdad, a veces el tiempo laboral en este gremio, pues a veces es muy corto, ¿sí? Entonces, pues nada, igualmente, pues un saludo a César. Jeffrey, muchas gracias nuevamente. Si deseas compartir pantalla, bien, pues ya lo puedes hacer. El ingeniero Jeffrey Garavito, como les mencioné el día de ayer, pues él es ingeniero de sistemas, magíster en investigación criminal, magíster en criminología y victimología, especialista en informática forense, especialista en seguridad informática y director de la unidad de investigación para la defensa. Es una de las empresas, eh, yo la categorizo así, más reconocidas a nivel de la investigación privada por varios campos. Una, por la aplicación de su tecnología, porque tienen a nivel de peritajes todas las áreas, tienen su propio laboratorio forense, su almacén de evidencias, cuentan con tecnología moderna, ¿sí? Siempre sus investigadores como sus peritos están actualizados, entonces pues nada, para todos los que no habían conocido sobre UID, los puedo invitar a redes sociales para que conozcan un poco más. Ya lo estamos observando la pantalla, ingeniero. Puede Listo. seguir. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, vamos a iniciar. Yo creo que esta charla lo importante es que sean ágiles, dinámicas y que podamos nosotros entender un poco. La organización de este evento me pidió que hablara un poco acerca de el WhatsApp como evidencia digital. Quiero llevarlos un poco más allá y que ustedes entiendan que el WhatsApp como evidencia digital puede ser utilizado siguiendo unos lineamientos nacionales e internacionales, unos lineamientos legales, pero sobre todo voy a mostrarles un poco las desventajas que tenemos nosotros también los peritos para poder incorporar este tipo de evidencia dentro de nuestro trabajo judicial. Vamos a ver un poquito de ejemplos, les voy a comentar qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de la ingeniería para poder llevar a cabo estos dictámenes periciales que van a ser muy útiles en todas las ramas de la administración de justicia. Hoy en día utilizamos nosotros la evidencia digital no solamente en procesos penales, sino en todo tipo de procesos disciplinarios, familia, administrativos, laborales, etcétera, lo cual hace que nuestra actividad pericial, nuestra actividad investigativa, pues sea bastante importante. Entendamos que la evidencia digital en nuestro país ha sido catalogada desde hace bastantes años por parte de la rama judicial como uno de los elementos indispensables dentro de los procesos judiciales. Tan es así que hace aproximadamente 8 o 9 años
la rama judicial comenzó a generar las primeras cartillas de evidencia digital para que los jueces de la República pudieran comprender estos aspectos básicos, aspectos generales, aspectos técnicos de lo que es la evidencia digital dentro de sus providencias. Hemos tenido diferentes guías a nivel nacional. Esta es una guía en la que tuve la oportunidad de elaborar junto con la Embajada Americana para algunas agencias de ley, la Policía Nacional, la Fiscalía. Todos tienen guías prácticas para poder generar esos procesos de análisis de la evidencia digital. Pero aquí es donde comienza ya parte de lo que me invitan a que hablemos, y es cómo entendemos nosotros o cómo podemos llevar a cabo esas pericias sobre el WhatsApp o cualquier otra aplicación, pero vamos a hablar específicamente el día de hoy de WhatsApp, que es una de las aplicaciones más utilizadas por parte de los ciudadanos en Colombia y en gran parte de Latinoamérica. En otros países no es tan utilizada como nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos WhatsApp no es tan popular, por así decirlo. Allá hay otro tipo de aplicaciones. En China, obviamente, pues tenemos otras aplicaciones. Europa se utiliza WhatsApp también. Sin embargo, Colombia, yo creería que el 95% de los procesos que tenemos nosotros judiciales están con la aplicación WhatsApp, entonces por eso vamos a hablar. Vemos en pantalla, antes de esto, esto es de un caso real que sucedió en plena pandemia, en donde vincularon a través de la red social Twitter, en su momento, hoy en día X, unos supuestos chats de un concejal en Córdoba. A esta persona pues le abren un proceso investigativo penal, disciplinario y fiscal, es decir, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, todos investigándolo al tiempo por estos chats. Cuando se comienza a realizar el análisis forense de estos chats, pues se determina que estos chats eran falsos, que no existía plena prueba por parte de ninguna de las autoridades de que esos chats que fueron publicados en las redes sociales correspondieran a la realidad. Se realizó un dictamen pericial por parte de nuestro laboratorio de informática forense, determinando que esas impresiones presentadas en las redes sociales no correspondían con los mensajes reales que estaban almacenados dentro del dispositivo móvil. Entonces, casos como este suceden a diario. El día de hoy conocí un caso en materia civil en el cual una persona alegó una actividad desarrollada a través del WhatsApp y la contraparte inmediatamente tachó como falsos estos mensajes o estos pantallazos. Y lo que sucedió ahí básicamente es que el celular se perdió y la evidencia no fue recolectada de manera correcta. Aquí vemos dos chats aparentemente iguales, con la misma fecha, con la misma hora, con el mismo porcentaje, con el mismo vínculo de Wi-Fi, el teclado igual, pero con el fondo igual, con horas similares al momento de leer, pero uno es falso y el otro no. ¿Sí? Entonces entramos nosotros a entender por qué motivo debemos comprender cómo se hace este procedimiento. Y entonces vamos a ver aquí rápidamente, vamos a dejar de presentar por aquí, vamos a presentar por acá otra ventana. Esta ventana, es más, vamos a proyectar toda la página, toda la pantalla completa. Creo que por seguridad de la información a veces uno no la comparte, pero para que se den cuenta qué es lo que yo tengo aquí. Tengo mi presentación y tengo, bueno, donde están todos ustedes. Pero vamos a hacer aquí un ejercicio rápido. Tomemos a alguna de las personas que está aquí vinculada. A ver, alguien que tenga fotos, por ejemplo, aquí. Vamos a tomar esta foto acá rápidamente. No sé quién sea Dana Quintero, me imagino que es un estudiante acá de nuestro chat. Entonces vamos a crear aquí, como páginas como estas tenemos un montón que generan chats. Entonces simplemente vamos a colocar aquí Dana Quintero. Perdón, vamos a escribir bien. Perdón, Dana, no sé quién eres, pero vas a ser la persona encargada de la actividad del día de hoy. Vamos a elegir la imagen, vamos a cargar la imagen de Dana. Acá tenemos a Dana. Bueno, vamos a comenzar a revisar, bueno, el porcentaje de la... Hola Dana, bueno, aquí vamos a tener la información de la batería, el porcentaje de la batería. A esta hora ya la batería es bajita, ¿cierto? Entonces dejémosla como al 20%, la tenemos ahí. La señal de siempre es mala, entonces dejémosla ahí como a la mitad. Podríamos tener Wi-Fi si quisiéramos.
podría estar en modo avión, la red, bueno, podríamos tener Android o iPhone, dejémoslo en iPhone, me parece un poco mejor. Podríamos tener la flecha del chat, es decir, cuando tenemos chat hacia abajo, en este caso como no hay tanto texto, pues no vamos a tener flecha, tenemos que ser lo más cercano posible a la realidad. Podríamos tener el teclado, si quisiéramos tener la opción de teclado. Pero bueno, vamos a acá generar una conversación, básicamente, entonces, generamos una conversación. Hola, buenas noches. Vamos a hacer aquí el ejemplo en vivo, ¿no? Porque pues, la idea de esto es que lo tengamos. Es simplemente, hola, buenas noches, profesor. Aquí la segunda persona va a responder. Vamos a inventarnos aquí una conversación. Vamos a colocarlo leído, la hora, 2 minutos después, agregar mensaje. Supongamos que aquí pasaron varios días, ¿no? Entonces, coloquemos que esa conversación, agreguemos una fecha, 17 de junio de 2025. No, acá, 17 de junio de 2025 y, perdón, me demoré un poco en contestar. Listo, vamos a agregar el mensaje. Entonces, aquí está la fecha. Podemos cargar un archivo de audio, podemos cargar un archivo de video, ¿cierto? Podemos cargar un documento y así sucesivamente nosotros podemos generar una conversación, unas amenazas, voy a, una injuria. Sí, entonces podemos ir generando toda una conversación. Esta actividad es una actividad que la podemos generar, descargar de manera directa la imagen, presentarla dentro de un proceso penal. Podemos colocar WhatsApp oscuro, ¿cierto? Cambiémoslo aquí, WhatsApp oscuro. Podemos colocar WhatsApp web. Podemos utilizar Facebook, Telegram, LinkedIn, cualquiera de estas aplicaciones que hoy en día están. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros nos enfrentamos? Vamos a dejar de compartir aquí esto. Quería solamente como mostrar el ejemplo. Esto es muy fácil de realizar en tiempo real. Ahora, ¿qué pasa si llega un caso así? La evidencia digital en un pantallazo a una autoridad judicial, a la Fiscalía General de la Nación, en donde digo, mire lo que está pasando, esta persona me está acosando, esta persona me está injuriando, me está calumniando, me está extorsionando, y aquí traigo la prueba. Sí, señor, denos la prueba. Mira, aquí están, esos son los pantallazos que yo tomé. El celular, no, el celular lo boté, el celular se me perdió, pero aquí están los pantallazos, está la prueba de que me escribió tal persona. Ah, bueno, pero ¿cuál es el número de esa persona? No lo tengo. Ah, pero también nosotros podemos falsear el número, ¿cierto? Podemos colocar en nuestra conversación, aquí, ya no el número, el nombre de la persona, cambiémoslo aquí por Facebook de nuevo, por WhatsApp, perdón. Podemos colocar el número más 57, 310, lo que sea. Bueno, ahí se quedó el internet cargando, pero lo podríamos hacer. Aquí está. Entonces, en vez del nombre, podemos colocar más 57, 310, 321, 45, 37 y decir que yo no agregué el número, pero ahí está la plena prueba de que ese número me está cometiendo un hecho delictivo. Entonces, claro, ya cuando nosotros vemos esto y podemos llevarlo a un juicio incluso y poner en duda la actividad probatoria de alguna de las partes, pues entendemos que esto debe ser tomado de la mejor manera. Entonces, hablemos un poquito sobre esas características y por qué debemos tener en cuenta eso. Pues, ¿quién analiza esto? La informática forense. Básicamente la informática forense se va a encargar de analizar. Voy a saltarme esto porque todos sabemos que la informática forense debemos entender es qué es la evidencia digital y por qué ese WhatsApp debe cumplir con unas características legales en Colombia. La evidencia digital está definida internacionalmente como esto: cualquier información almacenada, transmitida en formato digital y que se presente dentro de un hecho
jurídico, dentro de un proceso judicial, sino simplemente sería un archivo digital. Pero cuando nosotros hablamos de evidencia o en nuestro país como elemento material probatorio, pues estamos hablando de algún objeto, instrumento, medio de conocimiento que nos va a conducir hacia la verdad, que nos va a demostrar una respuesta a un qué, cómo, cuándo, dónde, quién, con qué o incluso un por qué. Y esta evidencia digital pues tiene unas características técnicas de las cuales pues voy a hablar rápidamente para no demorarnos mucho en esto, y es la volatilidad, es cambiante en todo momento, es anónima. Realmente nosotros podemos establecer de qué sistema informático salió, pero no quién la hizo. Para eso hay otros elementos adicionales para poder probar quién hizo eso, quién estaba detrás de ese sistema informático. Es duplicable, es alterable, modificable de manera voluntaria o involuntaria. Es decir, lo puede hacer la persona que está cometiendo el hecho delictivo, lo puede hacer el mismo perito o el investigador si no toma las precauciones necesarias para la manipulación de la evidencia. Lo mismo, eliminable. Ahora bien, cuando nosotros entendemos eso, pues tenemos que entender que hay unas características legales también, y esas características están definidas dentro de nuestro ordenamiento territorial, precisamente en estas cartillas de la rama judicial, en donde se nos indica cuáles son esas características. ¿Para qué? Para que ese pantallazo de WhatsApp, para que esa impresión de pantalla o para que esa evidencia digital pueda llegar a tener un valor probatorio, debe cumplir unas características legales para llevarlas a esa credibilidad. Y entonces lo primero es que sea admisible, y para que sea admisible pues se debe ajustar a las normas que nosotros tenemos a nivel internacional o local, y en este caso en Colombia pues básicamente estamos hablando de la ley 527 del 99, es decir, la ley de mensaje de datos. Todos se preguntarán por qué una ley del año 1999 sigue rigiendo en Colombia en materia de mensaje de datos, cuando en el año 99, tal vez los que estábamos en esa época, porque sé que varios de los que están acá, ustedes ni siquiera estaban en la mente de sus papás. En el año 99 todavía varios de los que están aquí, de los que tienen por ahí 22, 23 años, todavía no estaban ni en los planes de la familia, pero nosotros en el 99 ya estábamos utilizando sistemas operativos como Windows 98, Windows Millennium, y de eso a lo que tenemos hoy en día. Además, pensar en una videollamada como la que estamos teniendo en este momento, pensar en transmitir en tiempo real a cualquier parte del mundo, pues todavía estaba por allá como posible, pero lejano, ¿listo? Entonces, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? Porque sigue siendo lo mismo. Lo que el legislador tomó en Colombia, básicamente fue una ley modelo macro que dio las Naciones Unidas en el año 1996 y sigue siendo casi que válida para todo el mundo esa ley modelo macro. Hay unos conceptos que hay que cambiar, hay unos conceptos que hay que actualizar, ya se están generando algunos proyectos de ley al respecto, pero sin embargo pues sigue funcionando y es la que tenemos vigente en este momento y debemos hablar sobre ello. Y entonces lo que se debe ajustar a las normas es que cualquier tipo de evidencia digital cumpla con la ley 527 del 99, que ya la vamos a tocar de manera rápida más adelante. Que sea auténtica, que nosotros podamos demostrar esa correspondencia objetiva, es decir, que sea la real, la que encontramos en el sistema informático, y que nosotros podamos demostrar que esa evidencia digital es la que hallamos, recolectamos y preservamos siguiendo pues más adelante unos protocolos. Que sea completa. La evidencia digital no puede ser sesgada, por eso pues nosotros hacemos la extracción completa de un dispositivo móvil, hacemos la imagen forense de un dispositivo digital óptico, de una USB, un dispositivo de almacenamiento, de un equipo de cómputo, de un equipo convergente de cómputo, pero lo hacemos de manera completa para luego poder seleccionar lo que realmente interesa para el proceso penal. Es confiable. Entonces, para garantizar esa confiabilidad, no debe haber duda de cómo fue recolectada y posteriormente manipulada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos garantizar unos estándares internacionales. ¿Cuáles son? Sencillo, la norma ISO 27037 y la norma ISO 27042. Esas son las dos normas y con eso nosotros, si cumplimos con ese protocolo, pues lo vamos a lograr hacer. Y que sea creíble. ¿Cómo garantizamos la credibilidad? Cumpliendo la admisibilidad, autenticidad, que esté completa, que sea confiable y que sea fácilmente comprensible. Si yo llego ante un tribunal y, por ejemplo, allá el doctor César el día de mañana es juez de la República y le llevo allá puros bits y bytes, unos y ceros y lenguaje hexadecimal, pues es más decir, señor perito, yo no entiendo absolutamente nada al respecto, no le creo, yo no creo lo que no comprendo. Ninguno de los que estamos acá vamos a creer algo que no entendemos o comprendemos, por eso debe ser fácilmente comprensible y esto funciona en todas las
ciencias forenses o periciales. Debemos, toda esa fase técnica que nosotros tenemos, debemos llevársela directamente al juez a través de palabras fáciles, comprensibles y creíbles. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice esa ley 527 del 99? Pues básicamente que ese mensaje de datos o esa evidencia digital es cualquier información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por cualquier sistema informático. Cualquier sistema informático es un mensaje de datos, y para que ese mensaje de datos sea reconocido dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, pues se genera esa ley, pero aparte de eso hay unos requisitos jurídicos. ¿Cuáles son los requisitos jurídicos? 4 requisitos jurídicos. Primero, que esté escrito. Recuerden que esta ley es del año 1999, no la podemos interpretar de la manera en que hoy entendemos las cosas. Entonces, no quiere decir que la evidencia, que sea un audio, que sea un video, no sea evidencia digital porque no está escrita. No, escrito nos lleva el legislador a que la información sea accesible para posterior consulta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda garantizar que esa evidencia digital, es decir, ese mensaje de WhatsApp, pueda ser llevado más adelante a un proceso judicial, aún así se pierda el celular, aún así borren la conversación o aún así no esté el medio en el que se almacenó. Es decir, que yo pueda garantizar la accesibilidad. Ya vamos a ver cómo se garantiza eso dentro de una imagen de WhatsApp o dentro de un chat de WhatsApp específicamente. Que tenga firma, nos dice el artículo 7 de esta ley 527 del 99. ¿Y aquí qué es? Que nosotros podamos garantizar que haya un método para identificar de dónde obtuvimos esa evidencia digital o esa conversación de WhatsApp. Y entonces, si yo tengo un pantallazo que me envió un amigo del amigo del amigo, pues, ¿cómo garantizo yo realmente de dónde se obtuvo ese mensaje de datos? Y entonces acá lo que nosotros deberíamos garantizar es desde qué cuenta de WhatsApp se obtuvo, desde qué sistema de información, es decir, desde qué dispositivo móvil, cuál es el email, cuál es la INSI del equipo que estaba vinculado, desde qué ruta del equipo celular se encontró, es decir, que yo pueda garantizar de dónde obtuve esa evidencia digital. Que sea original. Y entonces aquí nosotros debemos entender que la evidencia digital es un formato digital. Y cuando yo le digo eso a mis estudiantes, pues, ¿cuál es el formato el estado original del agua? Pues líquido. Ah, que la podemos tener gaseoso, lo podemos tener sólido, sí, pero el estado original es el líquido. Entonces, el estado original de la evidencia digital es digital, electrónica, no hay otra forma. Si yo tengo un mensaje de WhatsApp que funciona bajo una base de datos que es mostrada de manera visual para que nosotros la entendamos, pues el pantallazo o una imagen JPG o PNG o .gif o cualquiera de los archivos de imagen que tenemos nosotros dentro de nuestros dispositivos celulares, pues no es una conversación de WhatsApp. La conversación de WhatsApp es una base de datos de una aplicación, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo la pase a PDF, que la pase a .txt, que la pase a .img o JPG, ya estoy perdiendo esa originalidad. Claro, hay oportunidades en donde la ciencia, la técnica nos permite realizar ciertas actividades que deben ser documentadas de manera clara y precisa. Tenemos que sea íntegra. ¿Y cómo garantizamos nosotros la integridad de la evidencia digital? Creo que la gran mayoría de ustedes que son estudiantes de investigación criminal, sus profesores de informática forense tal vez les han explicado, y si no, pues les explicarán cuando vean esta asignatura, pero básicamente nosotros garantizamos integridad a través de el cálculo hash, es decir, una suma algorítmica de los bits que contiene un archivo digital. Y esta suma de verificación nos va a dar un algoritmo o el resultado algorítmico que va a ser una cifra alfanumérica, que si yo cambio una sola carácter, un solo bit, un solo byte de ese archivo digital, pues vamos a tener un cambio total. Entonces, garantizamos la integridad a través de los hash. Si nosotros nos damos cuenta, pues la ley desde el año 99 nos dice qué debemos hacer. Claro, debemos aterrizarlo a nuestro análisis de hoy, que es los chats de WhatsApp. ¿Cómo nosotros podemos generar esa actividad? Y entonces, para esto, pues nosotros vamos a seguir una metodología, unas técnicas especiales para poder realizar esta actividad. Les hablaba de unas normas nacionales e internacionales que permiten el análisis de esta evidencia digital y, bueno, pues prácticamente cómo nosotros garantizamos todo ese proceso documental de la evidencia digital. Ahora, pues,
entendamos cómo funciona esto y veamos aquí un ejemplo. Creo que por acá tengo un ejemplo que les puedo compartir. A ver, adelantémonos esto. Y es algo que suele suceder en la gran mayoría de procesos judiciales. ¿Sí? A ver, creo que por acá la tengo. Este caso. Listo, miremos este caso. Es un caso que es muy común dentro de nuestras actividades investigativas. Entonces, por ejemplo, Edwin recibe unos mensajes de extorsión vía WhatsApp a su equipo celular de un número desconocido. ¿Qué quiere decir eso? Que le aparece allá un número más 57 cualquiera o más 1 cualquiera. Bueno, después les cuento que esa técnica ya la utilizan hoy en día las parejas y ya no guardan el celular como Juan Mecánico, sino lo guardan con un número telefónico, ¿no? Entonces, cuando la pareja le pregunta, ¿quién te está llamando? Ya no sale allá Juan Mecánico, le dice, no sé, amor, un número como de la India. Eso debe ser por allá, eso de promociones, venga, rechacemos la llamada. Eso ya está plenamente definido, ojalá a ustedes no les pase esa situación, pero pues es una de las técnicas antiforenses que se utilizan hoy en día. Bueno, Juan decide guardar el número como loco. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a aparecer el más 57. Y toma un pantallazo de esa amenaza, de esa extorsión, perdón. Sale del colegio, le roban el celular. Antes de instaurar la denuncia, le pide a su amigo que descargue la imagen que le envió al celular. Él efectivamente lo hace, la guarda en una USB. El amigo lleva la USB al café internet. 2 días después pide que le graben un CD y ese CD se lo llevan a la fiscalía y entregan el CD. Y entonces aquí comienzan las preguntas. ¿Será que esto cumple con la legislación colombiana, con la ley 527 del 99? ¿Será que esa evidencia cumpliría con estar escrito? ¿Cumpliría con una firma? ¿Cumpliría con ser original? ¿Cumpliría con la integridad? Y entonces comenzamos nosotros a preguntarnos, está accesible para su posterior consulta, ¿cierto? Se le entregó a la Fiscalía General de la Nación, está ahí el pantallazo de WhatsApp, pues yo creo que cumpliría con ese requisito de escrito, lo tenemos disponible en un CD las veces que sea necesaria. Y entonces entra la información, bueno, ¿qué tenemos disponible? Tenemos disponible el chat, tenemos disponible una imagen que fue capturada del chat. ¿Será que tenemos nosotros la información de a qué hora llegó el chat? ¿Quién es el remitente? ¿El número celular? ¿Dónde está almacenado el chat? Tal vez no. Entonces, ese cumple con estar escrito podría ser muy, muy parcial y yo diría que hace un porcentaje del 10% o 5% de lo que deberíamos tener nosotros custodiado y almacenado. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo. ¿Cumple con tener una firma? Pues no podemos identificar el celular, el equipo, el sistema de información, el número celular, es decir, que no tenemos la opción de identificar al iniciador o de dónde obtuvimos la captura de pantalla. No podríamos cumplir con una firma. ¿Cumple con ser original? Menos. Sabemos que el chat de WhatsApp, y lo vamos a ver más adelante, es una base de datos. Les voy a mostrar cómo es el WhatsApp realmente en el sistema de información. ¿Cumple con tener una integridad? Pues no tenemos un cálculo hash. Al cambiar de dispositivo fue adulterada la imagen. Mira que cuando yo tomo un pantallazo o tomo una fotografía con el celular y la envío a otro dispositivo vía WhatsApp, estoy comprimiendo la imagen. Por eso cuando ustedes, los que tienen celulares de 50 millones de megapíxeles y el iPhone 55 y bueno, todos los celulares de última tecnología, una fotografía puede llegar a pesar 30 megas, 40 megas de peso, pero cuando ustedes la comparten vía WhatsApp, pesa kilobytes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace el proceso de compresión, es decir, que fue modificada y alterada la imagen. Entonces, si nos damos cuenta, este caso, como muchos casos que suelen suceder hoy en día, pues no cumple con esos requisitos. Ya vamos a ver cuáles son los retos que tenemos nosotros, obviamente, para esto, pero entendamos que esa ley 527 es la que nos ayuda a nosotros a realizar el análisis de la actividad. Bueno, entonces estamos hablando un poquito de la metodología que nosotros tenemos, estamos aquí compartiendo. Permítanme un segundo al respecto, listo. Debemos tener nosotros la recolección de dispositivos móviles, ¿no? Esto es un reto bien importante. Nosotros en la gran mayoría de casos penales, investigativos y en otras jurisdicciones,
tenemos nosotros, perdón, es que me está entrando aquí una llamada urgente. Bien. Tenemos un gran reto, recolectar dispositivos móviles. Pues mire que hoy, ustedes saben que todo el mundo hoy en día tiene esos sistemas de información y comenzamos a preguntarnos qué información tenemos en el celular, cuál es el dispositivo que tenemos nosotros más sensible, ¿cierto? El computador, la tablet, el iPad o el celular. ¿Qué pasa si nuestros celulares llegan a manos de una persona que tal vez puede tener algún tipo de enemistad con nosotros? Delincuente. Entonces, ¿qué sería lo más complejo? Y entonces, vamos a ver estadísticas. El 67, casi el 67% de los casos incluye evidencia digital, de la cual el 96% hoy en día son teléfonos inteligentes. ¿Sí? Es decir, que la gran mayoría de los casos hoy en día tienen incautación, tienen evidencia de teléfonos inteligentes. Esto es una realidad que no podemos ocultar. Es más, hacia futuro, bueno, no les puedo adelantar, pero he participado en algunas mesas de trabajo con las agencias de ley de Colombia, precisamente para regular algunas de las actividades que se hacen en el proceso de extracción de evidencia digital, algunos nuevos protocolos que va a salir por parte de la Policía Judicial. No los puedo adelantar aquí, pero muy pronto ustedes los van a conocer, sobre todo los que están en el medio judicial. Es una actividad que hemos venido desarrollando desde las agencias de ley en el país y obviamente desde la academia, de la cual he tenido la oportunidad de participar en estas mesas de trabajo. Aquí vemos algunas noticias. FBI logró acceder al iPhone del tiroteo en San Bernardino, nuevas pruebas recolectadas en el caso de Juliana Zamboní, los chats del celular de Otto Bula. Aquí parte de esto, bueno, tuve la oportunidad de participar dentro de este análisis del caso de Otto Bula, también de los WhatsApp y de él. Fiscalía desbloqueada el iPhone de Gustavo Moreno, también tuve la oportunidad de trabajar en ese análisis forense de ese caso. Los secretos de Mauricio Leal, también tuve la oportunidad. Y vemos nosotros que la gran mayoría de casos, miren que una de las cosas que me preguntaban estos días en el caso de Miguel Uribe era... ¿qué pasó con el celular? ¿Qué pasó con el celular? No, pues el celular se lo quitaron. Y es muy sencillo porque sabemos que el equipo celular contiene información de todo y que podría ser un elemento para las autoridades para poder identificar a los autores, vincular a personas, aunque no es lo único, ¿no? Tenemos muchas más técnicas investigativas para eso, pero pues el celular es una gran fuente de información. Aquí observamos, pues, a que procesa el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Cuál es el Fernando Villavicencio? El candidato presidencial de Ecuador, algo muy parecido a lo que sucedió ahora con Miguel Uribe. Hace un par de años mataron a Fernando Villavicencio, que era uno de los candidatos más fuertes para las elecciones presidenciales de Ecuador. Estamos hablando de las últimas elecciones que pasaron, no las de ahorita, sino las de hace 3 años larguitos. Bueno, aquí vemos algunas otras notas, saltémonos esto, pero ¿qué es lo que tenemos? Un montón de información, ¿sí? Tenemos unos retos, claro, los forenses tenemos retos. Dolores de cabeza. ¿Cuáles son los dolores de cabeza? Primero, el borrado seguro del celular. Los borrados seguros de los celulares pues eliminan gran cantidad de información que nosotros como forenses a veces, dependiendo de la herramienta que tengamos, pues va a ser un poco difícil la recuperación de esta información. Tenemos la administración de dispositivos móviles o la gestión de dispositivos móviles empresariales. Y entonces, sé que la gran mayoría de ustedes tal vez no trabajan en entidades que requieran o que tengan procesos de seguridad ISO 27001. Sin embargo, pues la gestión de dispositivos móviles es una realidad en donde las empresas administran el dispositivo móvil, bloquean la información de manera remota y no permiten que se hagan procesos de acceso a los dispositivos, sino en unos usuarios y contraseñas, lo cual imposibilita que los forenses podamos acceder a cierta información. Y entonces ahora imaginémonos que a los delincuentes les dé por tener celulares administrados remotamente, y entonces toda la cadena delincuencial bloquee ese proceso para que los forenses no podamos hacer. Les cuento que hemos tenido casos de administración remota de dispositivos que ha hecho que se borren la información al momento de ser incautados por las autoridades. Aquí vemos algunas soluciones internacionales para la administración de dispositivos móviles. Aquí los observan en pantalla. Estas son las que más se utilizan por parte de las organizaciones a nivel internacional. Tenemos algunas aplicaciones como WhatsApp Plus, WhatsApp GB, WhatsApp Business, WhatsApp Gold, WhatsApp Fold, WhatsApp FM,
que básicamente lo que hacen es cambiar la aplicación original del WhatsApp, por ejemplo, para que la gente pueda ver quién le leyó el mensaje, pero que no lo puedan ver a ellos. Pero les cuento que estas aplicaciones tienen bastante malware, es decir, si alguno de ustedes quiere ver un chulito o que no le vean su hora de vinculación o demás, les cuento que están sacrificando gran cantidad de información confidencial privada, incluyendo fotografías, ubicaciones, llamadas y datos personales de su celular por darles la autorización a este tipo de aplicaciones. Entonces no se los recomiendo para los que los tengan, a pesar de que puede ser un reto y un dolor de cabeza para nosotros los forenses, porque nos toca hacer algunas actividades de manera manual y no la podemos hacer automatizada. Sí, a ustedes pierden gran cantidad de información y adicionalmente varias de estas descifran la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes recuerden que están cifrados punto a punto a través de la aplicación de WhatsApp real. Pero cuando utilizan este tipo de aplicaciones, la base de datos queda totalmente descifrada y se puede ver en texto plano desde cualquier otra aplicación. Entonces, son más riesgos los que corren que realmente los que se ganan. Aquí vemos algunas de estas aplicaciones. Hay otras aplicaciones de mensajería segura que también son un reto de cabeza, un dolor de cabeza, decimos nosotros los investigadores, para esos procesos de investigación. No les digo cuáles para que no utilicen ese tipo de herramientas, no las usen que nos duele la cabeza, entonces no utilicen ese tipo de aplicaciones. Aplicaciones un poco más robustas, que son más costosas, realmente el acceso para la gran mayoría de personas no es tan fácil. Aplicaciones que tienen el costo de aproximado de $2,000, $3,000 el año, es decir, que estamos hablando de 6 a 9 millones de pesos la aplicación. Algunos de las personas, yo he tenido la oportunidad de utilizar varias de estas aplicaciones por algunos casos de relevancia, entonces se pueden utilizar o con algunas compañías multinacionales se utilizan porque pues ellos adquieren las licencias y son aplicaciones que no las podemos descifrar de ninguna forma a través de los procedimientos forenses. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros la recolección de los dispositivos móviles celulares? Pues utilizamos las técnicas forenses para poder garantizar esa originalidad, esa firma, esa integridad y esa característica de escrito, es decir, garantizar lo que nos exige la ley 527 del 99 para darle esa admisibilidad al elemento material probatorio o a esa evidencia digital que queremos nosotros presentar. Bueno, para recolectar, pues nosotros tenemos unos elementos importantes que verificar. Obviamente la seguridad personal va a ser muy importante. No vamos a recolectar un celular bomba como el que vemos ahí al lado izquierdo. Sin embargo, pues sí debemos garantizar algunos elementos importantes para la seguridad de nosotros personales, aislar los dispositivos de los elementos que pueden llegar a ser no seguros, también aislarlo de las comunicaciones, de las redes. Y entonces una de las grandes preguntas es, ¿será que tenemos el dispositivo apagado, encendido para hacer ese proceso de recolección? Pues si está apagado, lo debemos dejar apagado, si está encendido, lo dejamos dejar encendido. Eso depende de cuándo lo incautemos, recolectemos y dependemos si somos policía judicial o somos defensa o somos otra parte, ¿no? Miren que les voy a contar aquí una historia, ojalá no estén los muchachos acá y si están muchachos, por favor, a la próxima llamen y pregunten, búsquenme, pídanme a Cristian mi número, yo les asesoro con el mayor de los gustos. No, obviamente no voy a decir nombres acá, pero unos estudiantes de una universidad, tampoco voy a decir la universidad, porque es una de las universidades que presta sus servicios educativos en Colombia, en Bogotá, específicamente en tecnologías de investigación criminal, dejémoslo así, creo que la gran mayoría prestan servicio. Prestar unos servicios para una defensa técnica de una persona, unos muchachos muy jóvenes, yo le pongo que más de 25 años no tenían estos jóvenes, y entregan un informe que se llama Informe de Extracción Forense de Evidencia de Celular. Ese informe de extracción de evidencia celular lo abrimos y no existía un informe, ¿sí? Era un video en donde los muchachos se graban con una cámara de video, me imagino que espero que haya sido una cámara de video o por lo menos en su defecto un celular, y dicen, vamos a realizar el proceso de extracción forense de este celular. Y entonces dicen, este es un celular iPhone 16, modelo tal, email tal, vamos a proceder a extraer la información. Y comienzan a digitar, a manipular el celular en tiempo real en el video. Y comienzan a mostrar así la pantalla, en donde la verdad el video no tiene muy buena calidad, entonces no se observa porque pues
al mostrar, muestran la información del celular y comienza a mostrar y vamos a mostrar este chat, tan, 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 y el chat comienza acá y termina acá. Vamos a proceder a exportarlo y entonces se lo envían a un correo electrónico. Esa es la extracción forense para nuestros jóvenes compañeros y hacen ese procedimiento y vamos a enviar estas fotos también y se las envían a su correo. La descargan de su correo y la graban en una USB y la entregan y eso es una extracción forense para ellos. Obviamente no es una extracción forense. Espero que no estén acá los compañeros y si están, de verdad, con el mayor de los gustos, sin cobrar absolutamente nada. Bueno, en este caso los vamos a atacar un poquito en el juicio, aguántense en el palo en este juicio, pero eso los va a enseñar un poquito a que más adelante hagan las cosas bien. De verdad, ahí les ofrezco de manera gratuita la enseñanza para que sigan haciendo su trabajo, ayudando a la administración de justicia, pero de una manera correcta, porque se pueden meter en problemas, pueden llegar a verse inmersos en un delito que se llama alteración, alteración, destrucción, ocultamiento de elemento material probatorio, al manipular de manera incorrecta un dispositivo móvil que puede ser un elemento material probatorio y al no garantizar nada de eso. Entonces, para evitar ese tipo de cosas y a ustedes que están comenzando, creo que la gran mayoría de los que están acá están comenzando su formación académica o están en su formación. Sé que hay algunas personas que están de otros países que ya son investigadores, pues tener en cuenta esas recomendaciones. Les cuento esto porque, como vamos a ver cómo se hace el procedimiento, es lo que no se debe hacer, ¿listo? A veces pecamos por de pronto pensar que lo estamos haciendo bien y podemos llegar a meternos en problemas jurídicos, disciplinarios, penales, etc. Entonces, nosotros debemos preservar el dispositivo. Cuando vamos a hacer extracción de un WhatsApp, pues vamos a poner en modo avión, utilizar bolsas de Fahrenheit, bolsas de Faraday, perdón, no de Fahrenheit, sino bolsas de Faraday, el dispositivo para aislarlo de las señales o una cabina de Faraday. Esto pues depende de la tecnología y el acceso a los recursos que tenga cada uno de ustedes, obviamente. Observar la fecha y hora, ¿sí? Miren que ustedes saben que ustedes pueden cambiar la fecha y hora en el dispositivo de manera fácil. Y entonces, ¿qué tal que tomen un pantallazo y no sea la fecha y hora correcta, ¿cierto? O haya una modificación a la base de datos, entonces pues debemos nosotros garantizar. Identificar el email, nosotros debemos identificar la SIM card, nosotros debemos identificar el modelo, color, las fotografías, como lo dijo el profesor César, unas fotografías claras, nítidas, que puedan mostrar la realidad del elemento. Para eso utilizamos las técnicas de fotografía judicial. Obviamente no estamos haciendo actividad de fotografía judicial, pero debemos conocer esas técnicas en todas las otras ciencias periciales para garantizar que sea nítida, exacta, completa, que tenga todas esas características técnicas de la evidencia. ¿Qué debemos utilizar? Pues para extraer y garantizar el WhatsApp como evidencia digital, pues no podemos tomar pantallazos. Ya vimos que un pantallazo es fácilmente alterable, modificable. ¿Qué debemos utilizar? Herramientas forenses como las que estamos observando en este momento. Lastimosamente no di la charla desde nuestro laboratorio, les hubiera mostrado las herramientas, pero aquí hay imágenes al respecto. Tenemos una herramienta que es muy utilizada en Colombia, que es de manera israelita. Estas herramientas son costosas, ¿no? Estamos hablando de herramientas de 100, 200 millones de pesos, 300, 500, algunas, la más económica tal vez 50, en donde obviamente las agencias de ley son las que utilizan estas herramientas. Por aquí hay una carita ahí de asombro. Estamos hablando de que estas herramientas las tienen todas las unidades de policía judicial en el país, entonces pues ahí es donde ayudamos a administrar la justicia. Hay uno que otro laboratorio privado en nuestro país las tenemos. Entonces esta es un FED4PC, es de desarrollo israelita, lo utilizamos bastante para hacer el proceso de extracción de evidencia digital. Tenemos la UFED Premium. La UFED Premium es una herramienta con la cual desbloqueamos equipos celulares. ¿Sí? Esta herramienta tiene un costo aproximado de $300.000, es decir, estamos hablando un poquito más de 1.000 millones de pesos, pero podemos hacer el desbloqueo de celulares, incluso iPhone. ¿Sí? Entonces, esa falsa creencia de que no podemos desbloquear los equipos celulares, sí, podemos desbloquear los equipos, así lleguen con patrón, lleguen con rostro, lleguen con huella, como lleguen, podemos a través de este tipo de herramientas realizar el proceso. Tenemos MobileEdit. MobileEdit es una herramienta de carácter de origen checo, que utilizamos bastante también para hacer procesos de extracción de dispositivos móviles e inclusive smartwatch. Entonces los que tienen smartwatch también y piensan de pronto que no podemos obtener evidencia, ahí vinculamos. Y miren qué evidencia de WhatsApp, ya que estamos hablando del WhatsApp,
me parece interesante contarles que cuando ustedes borran una conversación de WhatsApp de su dispositivo móvil, es posible que encontremos información o rastros dentro del smartwatch, es decir, dentro del Apple Watch, dentro del Google Watch, dentro del Garmin Watch, porque algunos de ustedes tienen sincronizado el WhatsApp con el celular y les llega la notificación. Ese historial de notificación que hay en plano, entonces nosotros podemos encontrar información de WhatsApp dentro del smartwatch, así haya sido borrada del celular. ¿Listo? Ahí les dejo esa inquietud. Tenemos XRY, que es de origen suizo, ¿sí? También una muy buena herramienta. Oxygen, de herramienta americana. Mobile Phone Examiner de Access Data. También Access Data hoy se conoce como Exterro. Básicamente es la casa matriz de FTK, entonces también tenemos la información. Tenemos Action, Magnet Action, que es de origen americano también, que nos hace la extracción de dispositivos móviles. Entonces, ustedes se dan cuenta, existen muchas. Esta es una económica, no es tan cara. Paraben, es una herramienta que yo creo que puede estar alrededor de los 8 o 10 millones de pesos más o menos. No funciona con todos los dispositivos. Realmente hay una baja probabilidad de que funcione con todos los dispositivos, pero pues funciona también. Tenemos M de video también, de China, coreana, perdón, para obtener información de dispositivos. Y GreyKey, que también es americana, que lo que hace es desbloquear equipos móviles. ¿Listo? Entonces, para obtener WhatsApp no necesariamente necesitamos el equipo desbloqueado. Llega el equipo bloqueado, desbloqueamos el equipo y luego obtenemos el WhatsApp. Esto es para ir aterrizando un poco sobre el proceso. Nosotros tenemos varias formas de extraer la evidencia digital y para poder extraer los archivos de WhatsApp vamos a necesitar unas de estas específicas. Por ejemplo, hay dispositivos, que la extracción física es donde nosotros hacemos todo el proceso de obtención de la evidencia digital, incluyendo lo borrado y el espacio no asignado. Es decir, que si por allá nuestra amiga, busquemos por aquí un nombre, Joana Duarte o Catherine Cruz, borran un chat, borran una imagen, nosotros con una extracción física del dispositivo podríamos llegar a recuperar esta imagen gracias al análisis físico o la extracción física del celular. Esta es la más recomendada para ciertos dispositivos, sobre todo Android, para obtener la información del WhatsApp, de la base de datos del WhatsApp. La imagen forense lógica es solamente lo que nosotros podemos observar. Generalmente la imagen lógica no nos permite recuperar evidencia borrada, solamente lo que podemos observar. Tenemos nosotros también la extracción lógica parcial, que es lo que nosotros seleccionamos. La extracción lógica avanzada la podemos realizar nosotros a través de bases de datos ocultas del sistema. Nosotros podemos tomar una extracción de sistema de archivos, por ejemplo, el respaldo de iCloud, el respaldo de Xiaomi, el respaldo de Samsung. Es decir, tomar el sistema de archivos y generar la extracción forense del sistema de archivos. Es decir, que si yo incauto un equipo de cómputo y alguien le hizo un backup a su celular a través de las plataformas que dan los sistemas móviles, a través de iCloud, de iTunes, de Xiaomi, de Samsung, de todas estas software que da para generar backups y está dentro del equipo, pues nosotros podemos desde un computador hacer la extracción de esa información, incluyendo el WhatsApp. ¿Listo? Las capturas de imagen las podemos realizar de manera manual o las podemos realizar de manera automatizada, pero a través de una herramienta forense, en donde podemos garantizar que cada captura de pantalla de esa que se está realizando contiene un hash, contiene una imagen, una estampa cronológica y que estamos garantizando de qué dispositivo lo estamos sacando. Es decir, la captura de imagen forense no es una captura como cuando realizamos los 2 botoncitos de nuestro celular y la enviamos por WhatsApp. No, eso es una captura que lleva un protocolo y está plenamente documentada. ¿Cómo hacemos el procedimiento? A través de lo que nos dan las normas internacionales, a través de la preservación, la adquisición, el análisis, el reporte. Este es un procedimiento que manejan todas nuestras autoridades, nuestras agencias de ley y nuestros laboratorios forenses en el país. ¿Listo? Esto es bien importante que lo tengamos nosotros presente porque es un procedimiento que está plenamente estandarizado por parte de la gran mayoría de personas en nuestro país. Bien. Ya se ha hablado del tema de los dispositivos, del desbloqueo. Esto me lo va a saltar, esto es más para agencias de ley,
para las actividades, el protocolo de bioseguridad. Miren, los investigadores debemos tomar los celulares con guantes, ¿no? No es que tomemos los celulares ahí. Miren, pantalla del celular contiene más bacterias que un baño público, ¿no? La gran mayoría de personas llevan el celular al baño y tienen el celular y se lavan las manos, pero el celular nunca lo limpian de ninguna forma. Varios de ustedes están pensando, uy, sí, como que sí, yo también hago eso. Entonces, es real, cuando nos llegan los equipos celulares a los laboratorios, pues nosotros tenemos que garantizar unos protocolos de bioseguridad. Eso ahí se los dejo como por actividad. Bueno, vamos a ver, nosotros podemos hacer la extracción de dispositivos móviles también a través de la recuperación de información. Esto es muy técnico, me los voy a saltar. Vamos a irnos a el método de extracción de información de chats. Este es un método que no es recomendado. La extracción de los chats manuales es una última opción que se desarrolla por parte de los laboratorios y la cual debe ser documentada a través de un protocolo forense. Pero muchas personas lo utilizan para garantizar como un backup de la información que tienen. Entonces aquí vemos algunos de los pasos que se realizan para obtener esa información. Luego de obtener esa información debemos generar unos protocolos de imagen forense, de documentación. Bueno, lleva una actividad bien importante. Si ustedes se dan cuenta aquí, cuando les hablaba de la extracción física, el sistema de archivos, el backup de la información o la extracción lógica, vemos que la extracción física es la más completa de todas, ¿sí? Esa es la que siempre tratamos de hacer nosotros los forenses en los laboratorios. Claro, esta extracción se va a demorar mucho más. Es una extracción que puede llegar a demorarse días, incluso si estamos hablando de un equipo. Por ejemplo, hace poco nos llegó al laboratorio un iPhone 16 de 1 tera y la persona tenía un montón de fotos, imágenes, chats de hace años y años y años, y nos demoramos 12 días en el proceso de la extracción, ¿sí? Con una máquina dedicada 24 horas. Eso sí, una cantidad de información impresionante, pero pues fueron casi 2 semanas, un poquito más de 2 semanas realizando el proceso de extracción. A la SIM también extraemos información, hay información valiosa. Aquí ven ustedes un proceso de extracción de SIM. A la microSD también extraemos información, se puede obtener datos. Y aquí vamos a ver un poquito sobre cuáles son los componentes importantes del WhatsApp a nivel forense. Y entonces, aquí es donde entra la respuesta a muchas de las preguntas. El WhatsApp, como nosotros lo observamos, detrás de esto tiene unas bases de datos. Y esas bases de datos contienen la indexación de los mensajes y aparte de eso, la indexación hacia unas carpetas que contienen la multimedia. ¿Qué es la multimedia? Donde está la información de los chats, la información de las imágenes, la información de los videos, la información de los audios y la información de documentos, todos en carpetas separadas. La base de datos es una base de datos en SQL, generalmente, se puede observar a través de motores de búsqueda de SQL. No quiero enredarlos a los que no son ingenieros, pero básicamente es una base de datos, hagan de cuenta algo muy parecido a Excel, ¿sí? Excel es lo más básico de una base de datos, pero para que se hagan una idea de cómo funciona, en donde nos dice cuándo fue enviado el mensaje, quién lo envió, dónde lo envió, para qué iba, cuándo fue abierto, qué archivo tenía, cómo se llamaba ese archivo y hacia qué ruta apunta. Es decir, tenemos toda una gran cantidad de información almacenada en la base de datos que realmente es lo que nosotros vamos a tener. ¿Qué pasa? Esa base de datos está cifrada. Ustedes observan aquí en pantalla algo que dice DBCrypt 12. ¿Sí? Es decir, que tiene un cifrado de alto nivel. Por eso cuando ustedes se conectan a WhatsApp dice, este chat está cifrado punto a punto. Tenemos un key, el key es la llave de descifrado. Ese key lo encontramos nosotros también dentro del dispositivo móvil. Es decir, que nosotros tenemos que ir a nivel forense a buscar la llave para poder abrir la puerta del cifrado de la base de datos de WhatsApp. Entonces, estos son los puntos de información que nos sirven a nosotros. Aquí ustedes ven la base de datos cifrada y la base de datos descifrada, como ya la podemos lograr. El key de WhatsApp se encuentra dentro de los dispositivos. Nosotros cuando hacemos el proceso de extracción de la información vamos a encontrarlo en un lenguaje hexadecimal, pero también lo encontramos en un texto que tiene que ser interpretado y cargado a WhatsApp para poder abrir y descifrar esa información. Cuando ustedes observan la base de datos descifrada de WhatsApp van a encontrar algo como esto, ¿sí? Entonces ustedes observan aquí cuál es el key ID. Este es el número único identificador del mensaje o del chat. Vamos a ver el
la identificación única del mensaje, aquí vemos el asunto, la fecha y hora de creación, cuándo fue leído, y aquí tenemos un montón, una fecha de estampa de tiempo cronológica, y todo lo vamos a encontrar en esta base de datos. Si ustedes se dan cuenta, ese es el DB Store, perdón, el store de mensajes, en donde vamos a tener toda la información. Tenemos la listado de chats, en este caso, si nos damos cuenta, solamente había 81 chats en el celular. Tenemos participantes en grupos, tenemos mensajes enviados, 54.000 mensajes, contenidos multimedias, líneas, información de receptores. Entonces, todo esto está en formato de base de datos. Claro, eso, pues, si se lo llevamos al juez así, el hombre no va a entender lo que le vamos a presentar, o la señora que lleve el juicio, cualquiera de los dos, juez, hombre o mujer, no van a entender esto. Para eso, pues nosotros debemos garantizar que esto se debe interpretar. Aquí vemos algunos archivos del multimedia, cómo están divididos el WhatsApp. Entonces, si nos damos cuenta, esto es totalmente diferente a un pantallazo del WhatsApp. Es decir, nosotros podemos informarle al juez a dónde obtuvimos eso. Hay algunos dispositivos que nosotros tenemos que hacer un downgrade, es decir, devolvernos a la aplicación anterior para poder hacer la extracción forense, porque tal vez la última aplicación no es soportada por nuestra herramienta forense. Esto es un proceso muy técnico que no me voy a desviar hablándoles al respecto. Sin embargo, aquí también tenemos que darnos cuenta que cuando obtenemos esta información de WhatsApp, debemos luego documentarla dentro de un informe forense. Ese informe forense debe cumplir las garantías de la base de opinión pericial, establecidas en el artículo 211 de nuestro Código de Procedimiento Penal, que nos habla de cómo debe estar establecido un formato de investigador de laboratorio. Y entonces nuestros principios, técnicas, métodos, herramientas utilizadas, aceptación de la comunidad técnico-científica, elementos, materiales probatorios, objeto de estudio, cuál fue el procedimiento desarrollado, cuáles son las conclusiones, la interpretación de esos resultados, las observaciones. Es decir, que esto debe ser claro para el juzgador. Ahora bien, ya para terminar, porque se me está pasando el tiempo, me han dicho que a las 8:50, si no estoy mal, o 8:45, pero me alargué un poquito aquí hablando de cosas, y eso que se salta uno mucho. Con esto tendríamos para darnos un curso completo de actividades, pero aquí es importante entender que esta actividad no la puede hacer cualquier persona. Así como les comenté que unos jóvenes con gran actitud pero poca experiencia en ese momento están a bordas de que un caso sea perdido por una parte, ¿cierto? Muy posiblemente ese juicio se va a perder por parte de la defensa, en este caso. Muy posiblemente van a condenar a una persona que pudo haber tenido una defensa técnica un poco mejor. Está en juego la libertad de una persona, y no solo de una persona, sino de la familia de una persona, porque cuando va preso a alguien, va presa toda su familia. Entonces, por la irresponsabilidad de pronto no cumplir con los protocolos, por eso, por no garantizar eso de manera técnica, pues se va a perder un caso, muy posiblemente. No lo digo que se va a perder, porque eso solamente lo va a decidir el juez al final de su veredicto, pero pues la gran posibilidad es bastante alta. Una persona sin entrenamiento, pues podría pasar de alto, no encontrar o no recuperar datos eliminados, no encontrar o no recuperar datos protegidos con contraseña, no encontrar o recuperar datos ocultos, causar la pérdida o corrupción de datos, podría generar un informe no apto para un juicio oral, podría perderse la oportunidad. Aquí es importante tener en cuenta que las empresas forenses reales, acreditadas, pues tiene peritos para todo, un especialista en psicología, un especialista en auditoría forense, un especialista en informática, en grafología, en documentología. Es una persona que sepa, pero pues si llega aquí un abogado y dice, no, yo soy perito en informática forense, pero no tiene las bases de ingeniería, en donde le preguntemos cuál es la diferencia entre un bit y un byte, en donde le preguntemos cuáles son las capas o el modelo OSI, pues no tienen ni idea. Y entonces aquí pues perito puede ser cualquiera, ¿no? Recordemos que el artículo 216 nos dice que perito es cualquier persona con experiencia, y aquí hay personas que saben hacer una imagen forense y creen que ya son peritos. Entonces la invitación es que debemos contar con personas idóneas para cada ciencia, para cada técnica o arte.
tengo la oportunidad de dirigir un laboratorio forense privado con más de 17 años de experiencia. No les digo que nos contraten, porque pues, es esa libertad de contratar a cualquier laboratorio. Hay muchos en Colombia muy buenos. Sin embargo, ustedes tienen que buscar personas idóneas, con experiencia. Y no estoy diciendo que los jóvenes no la merezcan, no, sí, pero todo es un camino. Y a veces debemos ganar y adquirir experiencia y luego tomar otro tipo de caminos para no meternos en problemas nosotros y no meter en problemas a las personas que nos están contratando. Entonces, una gran invitación en este momento para entender que el WhatsApp es una prueba muy importante dentro de los procesos judiciales. Es una prueba que debe ser recolectada, obtenida cumpliendo las características técnicas y legales de la evidencia digital. Debemos cumplir con la ley 527 del 99 para que sea para cumplir las características de escrito original, íntegro y firma que nos pide nuestra ley 527 del 99. Y bueno, debemos trabajar de la mano con todo un equipo interdisciplinar, ¿sí? El hecho de que el perito pueda preservar la evidencia digital no quiere decir que la vaya a analizar, no quiere decir que vaya a entender qué dice una conversación con otra persona. Entonces necesitamos investigadores, necesitamos psicólogos, necesitamos auditores, necesitamos personas que puedan interpretar qué es lo que tiene ese contenido, psiquiatras, un montón de profesionales que pueden apoyar ese proceso. De verdad, lamento pasarme del tiempo, creo que pasé unos minutos de esa actividad. Sin embargo, pues la idea era que ustedes tuvieran un barrido general de lo que es la investigación de los WhatsApp, la preservación de esta evidencia, y que puedan llegar a más adelante poder tener un análisis crítico de los informes que les lleguen a sus despachos judiciales o en sus actividades personales o investigativas. De verdad, Cristian, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación. A veces no es fácil sacar estos tiempos, pero bueno, acá estamos con el mayor de los gustos compartiendo con estas 57 personas que están conectadas en este momento. No, pues a usted, ingeniero Jeffrey, por esta intervención. Sé que pues este tema, como todos los temas por este, son amplios. Acá nos hacen demasiadas preguntas, pero solamente le voy a hacer 5 porque realmente tenemos casi 18 preguntas. Entonces, le voy a hacer la primera y es la siguiente. ¿Cómo puedo presentar una extracción de un teléfono celular cuando existe una denuncia por hurto de este equipo? ¿Sería la extracción de una fuente independiente o un vínculo atenuado? ¿O definitivamente esa extracción sería fruto del árbol envenenado? Bueno, esa pregunta la hace una persona que entiende un poquito de derecho, me imagino que es un abogado. Bueno, hay opciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hacer la recuperación de evidencia digital en la nube. Recordemos que los celulares están conectados y sincronizados a la nube, sobre todo el WhatsApp está sincronizado a la cuenta de Gmail para los que tienen Android y a la cuenta de iTunes o iCloud, perdón, de iCloud para los que tienen iPhone. Y ese backup o ese respaldo puede estar en la nube, entonces podemos llegar a hacer nosotros un procedimiento. Es diferente al de extracción del dispositivo móvil, pero es una recuperación de evidencia digital en la nube. Entonces tendríamos una opción legal, válida, y cumpliríamos con toda la técnica. Ahora bien, si pasa el caso de Carlos, bueno, el caso que les mostré en eso, en donde se tomó pantallazo, se exportó la información y se borró el celular y no cumplió con los requisitos, pues se puede presentar. Miren que a nivel nacional hay una jurisprudencia, y entonces aquí el abogado que nos habla, o el estudiante de Derecho, hablando de ese tema, pues debemos entender que la Corte Suprema de Justicia ha tenido varias manifestaciones. Inclusive este año se hizo una variación al respecto. Les voy a compartir aquí esto rápidamente. Tenemos unas variaciones jurisprudenciales. Entonces, la Corte Constitucional se ha manifestado en donde en el año 2016 se le dio que no tenía un valor probatorio a las capturas de pantalla. En el año 2020, 2021 se dijo, oiga, hay un valor probatorio, pero a nivel, debemos valorarlas a través de otros elementos en conjunto, ¿cierto? Y entonces también hay unas manifestaciones jurisprudenciales en donde, oiga, eso ya deja de ser evidencia digital, se convierte en documento, y como documento tiene que tener unas garantías, y entonces se puede dar una tacha de falsedad. Y básicamente es que si yo llego y llevo un documento al juicio y la contraparte no la tacha de falsa,
pues se da como auténtica. Y entonces aquí hay unos temas ya que vienen del ámbito civil al ámbito penal y del Código General del Proceso que nos van a apoyar, pero básicamente la jurisprudencia ha dado algunas vías para que esto se pueda realizar. Este año, si mi memoria no me falla, el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, magistrado, que tiene un gran apellido, ¿sí? El apellido Garavito tiene allá nuestro magistrado, sacó una jurisprudencia bien interesante al respecto del valor probatorio de esto. Entonces los invito a este abogado que hizo esa pregunta o a este estudiante de Derecho, que busquemos un poquito de esto y complementemos a través de la jurisprudencia para ver otras opciones de presentación de esta audiencia. Ok, bueno, súper. Acá hay otra pregunta de esas 5 y es la siguiente. ¿El proceso de verificación solamente se puede realizar a través de esas aplicaciones o una persona con esa formación y el conocimiento adecuado, o lo puede realizar cualquier persona esta extracción de información para que sea válida y legal? Bueno, la pregunta estuvo muy buena al final, porque de poderlo hacer lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Pero para que sea válido y legal, pues ya viene otra característica. Entonces, les decía, aquí yo conozco personas que han estudiado Derecho y medio aprendieron a hacer una imagen forense y ya se llaman peritos de la informática forense, pero no tienen la formación de informática. Y entonces les preguntamos cuál es el modelo OSI, donde nos da las capas de la ingeniería, no tienen ni idea de eso. Le preguntamos, le pedimos que haga una suma binaria, no la va a saber hacer. Le podemos preguntar acerca de un lenguaje, de cuál es la diferencia entre hexadecimal y decimal o binario, no tiene ni idea, ¿sí? Entonces, cualquier persona lo puede hacer y les estaba dando un caso de unos jóvenes que quisieron hacerlo y lo hicieron. O sea, lo puede hacer, claro. En juicio va a ser otra cosa, en juicio se va a caer ese proceso, porque en juicio la contraparte siempre va a buscar a alguien que lo asesore de manera técnica, la fiscalía va a llevar peritos, la defensoría va a llevar peritos, si estamos hablando de procesos disciplinarios, la procuraduría tiene peritos, si estamos hablando de procesos fiscales, la Contraloría tiene un laboratorio de informática forense impresionante. Yo creo que en este momento es el mejor laboratorio de informática forense que tiene el país, incluso mejor que el de la policía y la fiscalía. Podría llegar a decirlo en ese momento porque conozco las máquinas y el software y las herramientas que tienen. Entonces, lo más recomendado es que se haga con herramientas técnicas avaladas, y no les estoy diciendo que sean herramientas pagas. Hay una que otra herramienta que permite la extracción de evidencia digital de dispositivos y es gratuita, ¿sí? Tenemos que la persona que haga ese procedimiento tenga la formación y la idoneidad para sustentarlo en juicio, no solamente hacerlo, es ir y presentarlo y garantizar que va a someterse a un interrogatorio contra interrogatorio y una impugnación. Entonces, muy importante que lo tengan presente y que sea alguien que cumpla esas características, ¿listo? Entonces, no se debería. De poder se puede, pero no se debe. Ok, perfecto, ingeniero. Referente a eso que usted acaba de mencionar, acá sale la pregunta referente a esas aplicaciones o esos software. Esos que son gratuitos tienen el mismo valor referente a esa extracción. Es decir, no, es que yo adquirí una que sí es paga versus una que es gratuita. ¿Tendrán el mismo valor? El valor probatorio depende mucho No, del perito cómo argumente y cómo conozca la herramienta. Si yo voy y digo, hice una imagen forense con esta herramienta que es gratuita, que es con la que hace toda la policía en el mundo, la gran mayoría, que se llama FTK, ¿sí? FTK Imager, una herramienta gratuita, pero si yo no sé qué es lo que hace FTK Imager y yo no lo puedo sustentar dentro del juicio, pues de nada sirve. Y si yo hago la misma imagen forense con Encase, con Action o con cualquier otra herramienta pagas, y si no la sé sustentar igual, entonces aquí vamos a que, por eso lo llamamos perito, porque es un experto en una ciencia técnica o arte. Aquí hay personas que se llaman peritos y son operadores de software, que van y le dan siguiente, siguiente, siguiente. Es más, yo estoy seguro, Cristian, y a todos los compañeros, que yo tomo a cualquiera de los que están aquí y le pongo la herramienta UFED o le pongo la herramienta Móvil Edit, y estoy seguro que hacen una extracción forense sin saber, sin ni siquiera leer el manual, ¿sí? Porque es que es muy fácil, dice, conecta el celular, lo conecta,
Este es un iPhone 5, desea hacer una extracción física, lógica. Siguiente, ¿a dónde quiere guardar la información? Acá, siguiente, ¿cómo quiere que se llame el reporte? Así, siguiente, extrayendo, extracción finalizada. ¿Qué necesitan para eso? ¿Sí? Entonces, aquí un operador de software puede ser cualquiera, pero necesitamos una pericia. Entonces, pueden tener herramienta paga, la herramienta gratuita, no pasa nada, desde que conozcan y que puedan sustentarlo en juicio y decir, herramienta utilizada, recuerden, artículo 211. 211, el Código de Procedimiento Penal, eso es una obligación legal. ¿Sí? Nos dice que debe contener un informe de laboratorio y está en el formato FPJ 13 de la Policía Judicial. Herramienta utilizada y su estado de mantenimiento, es decir, qué software y qué versión de software utilizamos, qué hardware y qué versión de hardware. Principios técnicos, científicos o métodos utilizados. Luego, aceptación de la comunidad técnico-científica. Si yo utilizo una herramienta free, libre, gratuita, pues yo tengo que decir qué herramienta utilicé, qué versión y por qué esa herramienta es aceptada por la comunidad técnico-científica. Y tengo que mostrar mediante un artículo, mediante un examen de la comunidad técnico-científica de que esa herramienta sirve, de que no se la inventó un estudiante de pregrado en su proyecto de grado y dijo, esa es una herramienta forense. No, tenemos que demostrarlo a través de esos ítems que nos exigen el formato FPJ 13. Ok, esta es la tercera pregunta y es, ¿cómo autenticar una conversación de WhatsApp cuando no se presenta como evidencia digital, sino como documental a través de capturas de pantalla? Si la contraparte, y acabé de mostrarles a ustedes una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los mensajes, y se los dije en la respuesta anterior, las capturas de pantalla para vía jurisprudencial pueden ser valorados como documentos. Y entonces, pues, al ser valorados como documentos, si se quieren autenticar, pues hay que demostrar ese documento cómo se obtuvo, que es original y que la contraparte no lo niegue. Si la contraparte no lo niega, pues no hay que autenticarlo. Miren que el juez le va a dar el principio de buena fe. Recuerden que nuestro proceso judicial está regido por unos principios, dentro de ese principio de buena fe de las partes. Y pues si yo llevo un pantallazo o una impresión de captura de pantalla en contra de Cristian, estamos en un juicio penal, en un juicio de familia, en un juicio legal, en un juicio administrativo, disciplinario, el que sea, y Cristian no dice nada, y el juez llega y la muestra, y Cristian no dice, no, es mentira, eso es falso, pues el juez lo va a dar como cierto, y entonces pues ni siquiera hay que autenticarlo, ¿sí? Pasa el testigo y dice, veas que yo hablé con Cristian esto y aquí están los pantallazos, y Cristian se queda callado, ya se queda autenticado. Eso es un tema más procedimental que otra cosa. Ok, perfecto, ingeniero. Y vamos con esta última. Referente a los tipos de teléfono, ¿sí? Las marcas, las versiones, el tipo operativo, ¿cuál de todos esos equipos telefónicos, bajo su experiencia, es más complicado esa extracción de información de WhatsApp? Ninguno. Todos. Entonces se puede, hay técnicas diferentes, ¿sí? Entonces, pero pues el nivel de dificultad, les pongo el ejemplo, tomen cualquier ruta y lleguen a Monserrate, pero no se vayan ni por teleférico, ni por las escaleras. La ruta que tomen los va a llevar a Monserrate, que una va a tener que escalar un poquito más, que una es más empinada que la otra, sí, todo depende del dispositivo móvil, pero pues a la final del ejercicio todas se pueden hacer el procedimiento. Entonces, sí, depende de las herramientas que tengamos, las versiones. Por eso pues les mostré algunos retos de los equipos, pero pues iPhone, Android, Windows Mobile, y cualquiera de los dispositivos que tenemos, lo podemos sacar sin problema. Pues, lo podemos sacar. Quitemos la palabra sin problema. Hay algunos problemas. Ok, perfecto. Bueno, ingeniero, pues no tengo así otras preguntas porque ya algunas respuestas ya usted las ha dado en las otras preguntas. Sin embargo, acá hay una interesante que es respecto a la suplantación o robo de sesiones de WhatsApp. ¿Qué recomendaciones podría darnos? Bueno, es que la suplantación, yo debería cobrar por esto, pero bueno, ya que están pagando la inscripción acá, vamos a dar esas. Mira, la suplantación de WhatsApp es un tema que se da por la ingeniería social.
realmente la persona entrega las credenciales a los atacantes mediante ingeniería social. Cuando una persona está desde hace bastante tiempo, una persona está tratando de vincularse a un WhatsApp y no tiene autenticación de doble factor, es decir, un PIN de seguridad, pues va a llegar un mensaje de texto al celular de la línea telefónica que tiene. Entonces, en este momento, la forma más fácil de evitar eso es tener el factor de doble autenticación, es decir, un PIN de seguridad. Y segundo, cuando lo llamen a decirle o le envíen un mensaje, es que, ¿cómo se le ocurre? Bueno, hay personas que les llega un mensaje diciendo que es del soporte técnico de WhatsApp y que si no confirma que la línea es de él, pues le van a bloquear el WhatsApp. Eso no pasa. Si WhatsApp les va a bloquear la línea, usted les bloquea ya. ¿Por qué? Porque están infringiendo las políticas. ¿Y cuáles son las políticas? Estar en un grupo de pedofilia, en un grupo de pornografía infantil, amenazar personas, hacer spam. A partir de eso, WhatsApp les bloquea la línea sin avisarles y no se las devuelve nunca. ¿Sí? Entonces, de que les llegue un mensaje, hola, somos de WhatsApp, un gusto saludarte. Te vamos a bloquear la línea si no me das un mensaje. La gente corre y le da el mensaje, pues a partir de ahí se pierde todo. Entonces, recomendación número 1, tengan el factor de doble autenticación. No se queden con esta información. Miren que ustedes son estudiantes de universidad, tal vez algunos ya son profesionales, investigadores, abogados, etcétera, pero a veces nos quedamos con estos datos y no se los decimos a quien realmente lo necesita, que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Esto debemos nosotros transmitirlo. Y entonces llega ya la tía, ay, es que me robaron el WhatsApp, mi hijo. Y uno, ay, tía, pero usted sí es bruta, pero pues si eso lo sabemos todo. Y usted nunca le había dicho a la tía que en una charla le habían dicho ese tema. Entonces, es conocerlo, transmitirlo, y así evitamos que esa cadena siga sucediendo. Listo, perfecto, ingeniero Jeffrey. Pues ya acá se cierran las preguntas. Como vemos, pues esto es un tema bastante amplio, es un tema del día a día, lo sé porque pues hay noticias, lo he visto en mi interacción referente a esas, y prácticamente todo este tema de informática forense, creería yo que va a ser a futuro una de las profesiones más, mejor dicho, que todos los días se va a solicitar, ¿sí? A pesar de que se solicita. ¿Cuál sería esa, para ya cerrar el evento, esa recomendación para las personas que de pronto quieran ser o hacer todo este tipo de análisis forenses, copia espejo, bueno, toda la parte que usted hace en OID? ¿Cuál sería esa recomendación? Como que, oiga, venga, hágase un cursito, hágase un diplomado, estoy en ingeniería. ¿Cuál sería esa recomendación? Yo les voy a decir algo a todos, y es: no paren de estudiar, no paren de formarse a cualquiera de los niveles. Yo diría que un cursito no es suficiente para ser perito. Eso es un tema de los que siempre se ha hablado. O sea, estudie a nivel técnico, tecnológico, profesional, especialista, posgrado. Hoy en día tenemos técnicos en sistemas, tecnólogos, profesionales en ingeniería de sistemas de telecomunicaciones, electrónica, electricidad. Tenemos especializaciones en seguridad de la información, en informática forense. Tenemos maestría en informática forense y ciberseguridad, en ciberdefensa. Tenemos doctorado en ingeniería. Es decir que la recomendación no es hacer cursitos, sino arrancar a formarlos. Claro, ya después de que tenemos la formación, tenemos que hacer cursos de actualización, tenemos que certificarnos, pagar las certificaciones, invertir en nosotros. Por ejemplo, una certificación de examinador forense con ISI Council, que es una entidad internacional, el voucher de certificación para presentar el examen, no la certificación. Es un voucher en donde uno paga y le permiten presentar un examen, vale $1,500, hay uno de $3,000. Y esa certificación dura solo por 3 años, certifican sus competencias. ¿Por qué? Pues todo va cambiando. Entonces, la recomendación es háganlo. Tengo la oportunidad de participar, tuve la oportunidad porque ya se está cerrando, en las mesas de discusión para la certificación de peritos en informática forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y pues muy seguramente van a haber unos requisitos, y pues el que no sea técnico, tecnólogo o profesional en un área afín a la ingeniería de sistemas, pues no va a poder ser certificado como perito forense. Entonces, si usted es abogado, piensa ser perito forense porque le gusta, le fascina, pues por lo menos haga una carrera técnica de ingeniería de sistemas o afines para vincularse realmente a esto. Entonces, no paremos de estudiar. Mire que
Yo, este consejo no se los tengo que dar a ustedes. Están conectados a las 9:20 de la noche estudiando. Es decir, que ustedes son de los pocos que les gusta esto. Los otros están viendo allá la casa de los famosos, los otros están durmiendo, pero ustedes están estudiando. Entonces, este consejo a las 56 personas, 50 y algo personas que están conectadas, creo que es solamente decirles sigan así. Estudien, muchachos, y salgan adelante en su profesión. Bueno, ingeniero Jeffrey, pues muchas gracias por su tiempo, por esos datos interesantes como también para cuidarnos, tener en cuenta a futuro para las personas que les gusta este tema, de pronto las que ya estén trabajando en este tema, pues que vean otros elementos de interés, de los errores se aprende, pero pues hay que tener cuidado con esos niveles de error, porque pues ya nos mencionó un tema que a futuro nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Pero pues la idea es aprender de cada una de las cosas. Entonces, nada, ingeniero, mil gracias por su tiempo, por compartir su información, su experiencia. Y nada más, pues a las demás personas conectadas, agradecerles. Mañana tenemos la intervención de la doctora Sara Gómez con las valoraciones a víctimas en delitos sexuales o violencia. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora. Muchas gracias a todos. Ingeniero, feliz noche, que descanse. Muchas gracias. Saludo a todos, gracias por estar conectados. Feliz noche, gracias Cristian, y que acaben de pasar un excelente evento el resto de semana. Y a César también un gusto saludarte. Chao. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Estamos hablándonos. Muchas gracias. Muchas gracias también a Cristian por la invitación. Estamos hablándonos. Gracias, doctor César. Igualmente a la Universidad Manuela Beltrán, muchas gracias. Mañana también tenemos un invitado adicional, entonces es de otra institución. Vamos a tocar un tema interesante y posteriormente vamos a hablar pues de esta valoración a víctimas en delitos sexuales o violencia, que también es algo que se está viendo en el día a día. Entonces, nada, muchas gracias a todos ustedes por participar el día de hoy. Mañana nos vemos en nuestro tercer día. Que descansen. Feliz noche.